Qué gusto tenerlo en la cabina de Radio Sucesos. ¿Cómo estás? Buenos Bienvenido. días. Bien, vamos a hablar acerca de este encuentro que realizó el Ecuador, el primer encuentro de ecosistema de la carbono neutralidad del país. ¿De qué se trata, ministro? Y cómo las empresas están avanzando hacia esa meta, ¿no? Tener carbono neutro. Bueno, esto fue un evento que tuvimos hace ya, vaya, casi un mes, de hecho. Sí, fue a finales de agosto, pasado casi un mes, me parece que era muchísimo menos. Y la idea acá era juntar a 150 empresas del país para que pudieran relacionarse con las comunidades, con la sociedad civil, con empresas, con otras empresas privadas y por supuesto con el sector público, para un poco discutir cómo están avanzando las tecnologías y las técnicas Ujú. para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero sobre todo para poder tener de ellos una retroalimentación de nuestro programa Ecuador Carbono Cero. Entonces, arrancamos este foro premiando a 29 empresas o reconociendo en realidad a 29 empresas, algunas por haber alcanzado ya la reducción de sus gases de efecto invernadero y otras por haberlo cuantificado, que no es tampoco nada sencillo. Claro, son procesos, ¿no? ¿Y qué tenemos de esto después? ¿Cuál sería el siguiente paso para que, bueno, las empresas sigan trabajando en esa meta? Bueno, el tema no para. Tenemos ya casi 2 años con el programa Ecuador Carbono Cero. Tenemos algo más de 350 empresas que se han adherido al programa. Y la idea es que primero cuantifiquen, luego reduzcan esa emisión de gases de efecto invernadero y finalmente puedan irse a compensar aquello que ya es inevitable, ¿no? Que no van a poder reducir nunca. Claro. Lo bueno, ya tenemos 3 empresas que han reducido, ya han tenido la certificación por reducción y hemos venido trabajando en una serie de pasos. Entonces, luego del programa Ecuador Carbono Cero, que el paso Ujú. final es la compensación, la idea era, bueno, ¿dónde compensan? Hasta ahora lo que podías era compensar afuera. Entonces, sacamos una norma técnica de compensación para que esta compensación se realice ya en el país, contribuyendo a nuestra NDC, financiando proyectos ecuatorianos en suelo ecuatoriano. Entonces, ya muchas de las empresas que vemos dicen somos carbono neutro, pero es porque han compensado afuera. La idea es que esas empresas puedan compensar aquí en el Ecuador aquello que no puedan reducir. ¿Qué tipo de compensaciones podrían darse de parte de las empresas? Básicamente cualquier persona postular proyectos que vayan ya sea a la captura de carbono o a sí, a la captura, a la retención de carbono. Estos proyectos se califican bajo estándares internacionales y luego se genera como un pool de proyectos. Entonces pueden venir las compañías, las empresas privadas, financiar esos proyectos y a cambio de esa financiación tienen un certificado de compensación en función de cuánto hayan financiado, ¿no? Lo interesante es que es un no mercado, no es algo que vaya a estar negociándose de ninguna manera, sino que va a contribuir directamente a esa compañía. Bueno, qué importante, ¿no? Que se vaya caminando hacia esas metas, porque sin duda el cambio climático es una realidad que se nos viene a todo el mundo. Y bueno, son pasos que se están dando. ¿Cómo está contribuyendo el Ecuador para combatir ese cambio climático? Quizás el desafío más grande que tenemos a nivel mundial. Bueno, nuestra contribución a nivel global no llega al 1%. Como podemos imaginarlo, pues no somos un país industrializado, todavía somos un Me país refería a agrícola. contribución de la lucha contra el cambio Pero climático. en cambio, a pesar de que estamos generando menos del 1% de Ujú. esos gases, Ecuador ya está siendo visto como un líder en la lucha contra el cambio climático en la región. Este programa Ecuador Carbono Cero ha sido aplaudido a nivel internacional. Hemos sacado ya nuestro primer un estudio, un plan de adaptación al cambio climático, que es muy interesante porque nos ayuda a empezar a planificar pensando en el cambio climático. Lo vemos ahora con el niño. No podemos Así es. seguir, por ejemplo, construyendo vías en sitios que ya se fueron en los 80 y se fueron en los 90 y probablemente se vuelvan a ir ahora. Entonces, este documento que nosotros tenemos técnico permite ayudar en la planificación. Entonces, ya tú puedes revisar cuáles son las zonas que van a ser más afectadas en el país por el cambio climático, ya sea por desertificación, por sequías, por lluvias, por deslaves, y en función a eso empezar a planificar. Nos sale muchísimo más caro como país seguir construyendo o seguir creciendo por crecer sin considerar este cambio climático que evidentemente ya está acá, ¿no? Y ahora mismo estamos trabajando en nuestro plan de descarbonización. Es un poco algo que llamábamos el Ecuador postpetrolero, ¿no? El petróleo se nos va a acabar en algún momento y la idea es empezar a pensar en qué vamos a hacer cuando eso ocurra. No podemos esperar a que pase para recién Así es. sentarnos a verlo. Entonces ya estamos trabajando en ese plan y de hecho hoy día tenemos un foro de movilidad sostenible
pensando en cómo descarbonizar la movilidad del país, cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce ese sector del transporte. Cada vez más son los autos, por ejemplo, eléctricos que se venden en el país. ¿Cómo vemos esa movilidad? Bueno, no sé si el auto eléctrico es tan sostenible porque dicen que hasta las baterías contaminan mucho más, pero ¿qué podemos pensar de ese futuro sostenible del Ecuador? Bueno, hay que incentivar el tema de una movilidad sostenible. Ojo que los autos eléctricos no son la única forma de Así movilidad es. sostenible. Hay otras. Aquí, por ejemplo, Quito es privilegiado. Yo en Guayaquil no pensaría en ir en bicicleta al trabajo porque pues te mueres de calor, pero aquí en Quito es algo que puedes hacer y mucha gente lo utiliza. Eso es parte de la movilidad sostenible. Otra forma de movilidad sostenible es no solo el auto eléctrico, sino tener vías que estén en buen estado, que piensen en la movilidad sostenible. Incluso leí el otro día la planificación de los semáforos te ayuda a tener una movilidad sostenible. Si bien el peatón juega un papel importante, cuando piensas en movilidad sostenible necesitas formas para que el peatón pueda cruzar y tengas menos semáforos. Claro. El frenar en cada esquina consume más combustible y genera más gases de efecto invernadero. Pero nosotros sí consideramos que los autos eléctricos son algo que hay que incentivar acá y es un poquito un círculo que hay que cerrar, porque ahorita la gente te dice, bueno, un auto eléctrico, pero ¿dónde lo cargo? Y entonces tú vas a una electrolinera y le dices, abre más electrolineras. Y dices, sí, pero ¿quién me lo va a usar si no hay muchos Claro. autos Además eléctricos? que no Entonces, es como la gasolina, ¿no? Que te ponen en dos no, minutos y estás y ya listo. está, tienes que quedarte y cargar. Entonces necesitas cargadores rápidos porque nadie se va a quedar 3 horas en una gasolinera cargando el carro para seguir con su viaje, ¿no? Entonces, son cosas que hay que incentivar acá en el país. Precisamente este evento de hoy día es para eso, para conocer un poco más de movilidad eléctrica, de, por ejemplo, taxis eléctricos. Hay flotas de taxis eléctricos ya en otros Autobuses países. sería una maravilla, ¿no? Que esos Autobuses, autobuses, al menos en sí. Quito, estos buses azules que normalmente echan mucho humo, sería espectacular que puedan ser Sí, eléctricos. sabes que en Guayaquil hay una línea de buses eléctricos, me parece, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Saucin, y tienen buses que son 100% eléctricos, no hacen bulla ni nada, entiendo, fueron parte de un programa piloto. Entonces la idea es poder trabajar con eso y en esa línea tenemos un fondo regional, me parece que es con el BID y el Fondo Verde del Clima, de 400 millones de dólares para la región. Entonces, precisamente de eso también vamos a hablar hoy día, a ver cuántos de esos fondos pueden venir para Ecuador y trabajar en esto, ¿no? En movilidad sostenible, no solamente en el auto eléctrico, Ujú. sino en la planificación urbana que permita tener una movilidad sostenible. Ojo que la movilidad sostenible no solo es amigable con el medio ambiente, es también amigable con la sociedad. Por supuesto, amigos. 7:54 conversamos con el ministro del Ambiente, José Antonio Dávalos. Señor ministro, bueno, ustedes prácticamente como gobierno están de salida, pero las iniciativas, me imagino, las políticas deberían ser sostenibles. Ahora que hablamos de Ujú. sostenibilidad, ¿qué le deja al nuevo gobierno? Bueno, nosotros hemos estado trabajando fuerte desde que el presidente Lazo anunció su intención de hacer esta llamada muerte cruzada. Todos nos reunimos en Carondelet y el presidente dijo, miren, aquí nadie baja los brazos, lo que iban a hacer en 2 años tienen que hacérmelo en 6 meses. Y todos hemos estado trabajando para eso. Dejamos unos proyectos muy interesantes, evidentemente hay cosas que no vamos a alcanzar a terminar. Por ejemplo, este plan de descarbonización es imposible terminarlo de aquí a noviembre, diciembre. Eh, pero la idea o lo que hemos estado tratando de hacer es hacer cosas buenas. Cuando tú haces algo tan bueno, no importa quién venga, no va a haber otra opción más que continuarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos temas de descarbonización, temas de conservación, el incremento de áreas protegidas en el país, no vamos a llegar a la meta porque no Ujú. vamos a llegar al 2025, pero son cosas que estoy seguro un siguiente gobierno puede continuar. Bueno, importante, ¿qué temas debería, por ejemplo, de los proyectos que usted nos ha señalado, debería darse continuidad para los próximos gobiernos? No solamente el que venga, que será de 18 meses, sino de cara a 2025 y más. Bueno, definitivamente la lucha contra el cambio climático. Tenemos que trabajar no solamente en mitigación, sino también en adaptación. El cambio climático ya es una realidad. Eh, Evidentemente tenemos que trabajar en temas como tan chiquitos como apagar la luz, gestionar mejor nuestros residuos, pero eso ya no va a bastar en este punto. El cambio climático está aquí, necesitamos mitigar sus efectos, pensar en infraestructura para enfrentarnos a los efectos del cambio climático, eso por un lado, y por otro creo que el próximo gobierno debe concentrarse mucho en conservación. Hay un compromiso global, se dio, parece en diciembre del año pasado en Canadá, en las metas Coming Montreal, que es llegar a tener el 30% de nuestro territorio bajo algún tipo de conservación hasta el 2030. Esa es una meta súper ambiciosa, pero estamos dejando un país en donde ya tenemos algo más del 25% bajo conservación. Esperamos tener un par de proyectos en estos próximos meses que muevan la pluma un poco más,
y es algo que el próximo gobierno deberá encarar y procurar llegar. Si bien el próximo gobierno estará hasta el 2025, el 2030 suena algo lejano, pero la verdad es que está a la vuelta de la esquina. Entonces, si no Así es. lo trabajamos desde ahora y cumplir ese tipo de metas ayuda no solo a la conservación, no solamente a nosotros mismos, sino que también nos ayuda a atraer más fondos para la conservación. Ecuador ha desempeñado tan buen papel que ha estado consiguiendo muy buenos fondos. El canje de deuda por conservación fue un ejemplo. Eso solo se logra porque la gente tenga confianza en el país. Hay que aprovechar ese envión y continuar. Importante, ministro. Quisiera cambiarle de tema y hablar sobre este decreto 754 que recordemos emitió el presidente Lazo y dio paso a un reglamento del Código Orgánico del Ambiente que, entre otras cosas, contemplaba la consulta ambiental. Pero la Corte Constitucional emitió una sentencia en 2021 que así lo disponía. Pero recordemos que una vez emitido fue señalado como inconstitucional por parte de la CONAIE. Y bueno, esto justamente se debatió. Hay quienes dicen que esto está afectando a muchos proyectos. ¿Cuál es su postura, la postura del Ministerio del Ambiente respecto a la suspensión de este decreto 754? Yo participé personalmente en la audiencia, es un tema del cual estoy convencido, y aquí para separarlo por dos partes, yo soy abogado, me encanta hablar de la parte inconstitucional, de la parte constitucional, se aducen varios argumentos. Uno de esos es, por ejemplo, que debió emitirse por ley y no por reglamento. Pero ya hemos demostrado que en esa sentencia que mencionas, la misma Corte Ujú. Constitucional le dijo al presidente, adecúe las normas reglamentarias a lo dispuesto en esta sentencia, acuerdo de Escazú y demás. La Corte ordenó reglamento, entonces no hay mucha duda. Así es. Otro argumento que se esgrimía es que no hubo la consulta prelegislativa. Brevemente, la Corte en otra sentencia dijo todos los actos normativos del Ejecutivo deben someterse a una consulta prelegislativa cuando pudieran afectar derechos de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Dicen que no hubo, ya demostramos ante la Corte que la propia CONAIE sacó un comunicado diciendo que sabía que se iba a hacer la consulta prelegislativa, que ellos no iban a participar y que instaban a todas las demás comunidades a rechazarlo y no participar. Ujú. Entonces, evidentemente sí hubo y sabían que hubo. Y luego la de fondo es que ellos dicen, los demandantes me refiero, los accionantes, dicen que esto confunde a la consulta ambiental con la consulta previa, libre e informada. Son dos cosas Son distintas, dos ¿no? cosas distintas. El temor, que todo temor es válido, dice que la consulta ambiental busca reemplazar la previa libre e informada. Y ahí es importante aclarar, la previa libre e informada es para proyectos estratégicos que puedan afectar pueblos, comunas, comunidades indígenas. La consulta ambiental es para todo proyecto, no solo estratégico, y es para todo ciudadano, no solo pueblos y nacionalidades. Entonces, si usted es un pueblo y nacionalidad, es miembro de un pueblo de nacionalidad indígena, usted tiene la protección de la consulta previa libre e informada, pero De además acuerdo. de la consulta ambiental. Entonces, con eso estamos seguros, eh, respondido a esos argumentos. Y por otro lado, del impacto, mucho se ha vendido que esto es una consulta ambiental minera. Incluso a mí me preocupó mucho cuando vi varios medios digitales diciendo es una consulta ambiental Para las minera. mineras. Sí, hay dos empresas mineras de mediana escala, Ujú. hay, me parece que son tres de libre aprovechamiento, que son GATS que quieren hacer carreteras, y luego hay como 12 procesos de minería más que son de pequeña escala, son minería no metálica. El mármol, yo qué sé, la cerámica que utilizamos en nuestras construcciones, es eso. Solo dos son minería. Pero luego usted tiene 40 gasolineras que no pueden empezar a trabajar porque no hay consulta ambiental. Tiene 10 hospitales, de los cuales 6 son públicos. Tenemos, me parece, 22 del sector agrícola, Palma, Camarón, que no pueden trabajar. En total suman 178 procesos. Solo 2 son de minería metálica. Y de hecho, este es un paso previo para obtener un licenciamiento, para una Claro, autorización para ejercer la actividad, un licenciamiento sí, sí, ambiental, sí. ¿no? Y de hecho, ojo, no solo las empresas piden esto porque necesitan su licencia y necesitan Ah, empezar a invertir. Las comunidades lo piden porque ellos dicen, yo tengo derecho a ser escuchado. En cambio, la preocupación de los pueblos, de los cantones, es, cuidado, se les ocurra dar licencias sin primero preguntarme. Entonces, queremos preguntarle, pero todavía no podemos. ¿qué se podía esperar de esta suspensión, ministro? Mire, fue una audiencia, yo considero que bastante buena. Ujú. Hubieron muchas preguntas de la Corte, no de ese tipo de preguntas que son capciosas o que buscan hacerte caer. Yo he litigado y a veces los jueces te hacen preguntas que saben que no vas a poder contestar. Fue en realidad preguntas honestas. La Corte quería saber más, el Pleno de la Corte. De hecho, quien te habla estuvo una hora respondiendo preguntas muy válidas.
que ayudan a aclarar esa discordia que hay, esos argumentos encontrados. Entonces, a mí me parece una muy buena audiencia. Yo estoy casi seguro que esto va a llegar a un buen término para el país. Si hay algo que Ujú. corregir, nosotros no hemos dicho, la Corte tiene pues todo el poder del mundo de decirnos, ¿sabes qué? En este artículo se presta una confusión, Claro. lo declaran constitucional o refórmalo en este sentido. Nosotros estamos más que abiertos para eso, pero estamos casi seguros que el 754 va a pasar esta prueba de inconstitucionalidad y vamos a poder continuar con las consultas ambientales. Que ojo, representan 15 de estos procesos, representan algo más de, me parece que son 2.129 millones de dólares, tienen ya contratos de inversión con el Ministerio de Producción y representan 1.900 empleos, que son asegurados porque es ya un compromiso firmado de las empresas y eso no se puede desarrollar por esta Un demanda. tema importante y que sin duda necesita el país necesita trabajo. Hay que agradecerle al ministro José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por estar con nosotros. Hablamos de varios temas importantes, así que, bueno, gracias por estar aquí. Un placer. Creo que nos falta tiempo para tocar un montón de cosas que hay en el país, así que Siempre encantado de falta volver. tiempo, pero bueno, cuando quiera, bienvenido. Gracias.